Hoy no vamos a abordar ninguna reseña del libro en particular, sino que nos vamos a remitir a los diferentes géneros literarios o estilos literarios. Identificar los géneros literarios puede ser útil en la medida en que ayuda a la persona a engancharse a la lectura. Algunas personas optan por el género del terror, otras personas optan por el género de la ciencia ficción, otros por los libros de crecimiento personal. No importa el género que sea, lo importante es identificar ese estilo o ese tipo de libro que más nos gusta y posteriormente comenzar a explorar otro tipo de géneros que también nos puedan llamar la atención. Debido a la cantidad de estilos o géneros literarios que voy a abordar, este video se va a dividir en dos partes. Esta va a ser la primera parte y en un segundo video entonces termino con la otra mitad de los géneros literarios que tengo para socializar con ustedes. Los géneros o estilos literarios que vamos a mencionar acá no son de ninguna manera los únicos que existen. De hecho, esta lista es hecha de manera muy personal respecto a los diferentes tipos de libros que he podido leer. No todos los géneros literarios que voy a mencionar son de mi agrado, sin embargo pues los expongo porque igual sé que muchas personas optan por este tipo de literatura e igual pues puede que sea el caso de cualquiera de ustedes. ¡Qué buen servicio! La lista tampoco tiene ningún tipo de ranking ni ningún tipo de orden. Para hacer este video un poco más didáctico, en la medida que vaya mencionando o vaya haciendo referencia a cualquiera de los géneros o estilos literarios, voy a ir mostrando un libro que puede clasificarse dentro de esa categoría. A eso se le llama estrategia. Y vamos a comenzar esta lista con un género que, aunque no es de mi agrado, soy muy consciente de que a muchísimas personas les gusta, y es el género de la poesía. Para el caso vamos a colocar un ejemplo de un poeta muy conocido llamado Antonio Machado. Antonio Machado se hizo muy famoso a través de un cantante llamado Joan Manuel Serrat, un cantante de Barcelona, tanto así que incluso hay un disco que se llama dedicado a Antonio Machado. Y aparte de eso pues están también los famosos cantares, y como para hacernos una idea acerca de lo trascendente que pudo haber sido Antonio Machado en la voz de Joan Manuel Serrat, les voy a leer un pedazo que yo sé que con este de pronto la cogen respecto a lo que es la poesía de este señor de Antonio Machado. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. El que espera desespera, dice la voz popular. Qué verdad tan verdadera, la verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés. Este es un pedazo pequeñito de uno de los poemas de Antonio Machado que se conoce como Cantares. Y para conocer más acerca de Antonio Machado, pues lo ideal sería escucharlo a través de Joan Manuel Serrat, o mejor aún, yendo directamente a la obra poética de este señor. Cuando se va a leer poesía, es muy importante leerla en su idioma original. Cuando un poema se traduce, pierde gran parte, digamos, de su intención. Y adicional a eso, pues obviamente la rima también se pierde. Vamos a continuar con otro género, que es el del teatro. Para el caso voy a traer esta obra de William Shakespeare llamado Hamlet, un clásico, una obra de teatro muy conocida. Las obras de teatro se suelen escribir para ser representadas. Normalmente se dividen en tragedias, en comedias o en tragicomedias. Los libros de teatro se suelen identificar muy fácilmente porque normalmente están escritos en actos, y adicionalmente dentro de cada acto hay unas subdivisiones que se denominan las escenas. Regularmente este tipo de libros suele dar el listado de los personajes que conforman la obra de teatro. Para alguien que de pronto no esté muy familiarizado con los libros de teatro, con las obras de teatro, y solamente haya abordado lo que es narrativa en general, puede ser un poco confuso comprender la forma en cómo está estructurado este tipo de libro. Vamos a continuar con otro género, que es el género de el ensayo. Para esto me voy a remitir a un escritor colombiano llamado William Ospina, un famoso ensayo que él escribió que se llama La Franja Amarilla, o ¿Dónde está la Franja Amarilla? Ese es un libro bastante crítico. Los ensayos suelen ser normalmente un género donde el autor expone o argumenta una opinión o una reflexión sobre un tema en particular. Son libros que suelen ser bastante personales, tienen una posición subjetiva respecto a un tema cualquiera. En este, por ejemplo, en particular, William Ospina expone
su visión o su punto de vista, una interpretación de, digamos, de los males, las carencias o las debilidades que agobian a Colombia. Pone de manifiesto de manera muy clara lo inequitativo que puede llegar a ser la distribución de la riqueza, y también parte mucho o explora mucho los orígenes de la violencia y la perversidad del Estado. Este libro es bastante crítico, es bastante ácido, sin embargo pues es muy agradable leerlo, tiene digamos una prosa o un ritmo que lo hace muy fácil de entender y permite que el lector conecte muy bien con lo que pretende dar a entender o la reflexión que pretende dar el escritor. Vamos a continuar con otro género. Este es de los que más me gusta, que son los relatos cortos o los cuentos cortos. Para el caso voy a poner como ejemplo los mejores cuentos adaptados al cine. Y aquí hay una serie de relatos muy breves que enganchan bastante, y todos ellos han sido utilizados para la realización de películas. Aquí por ejemplo está una película muy famosa que procede de un relato corto de Francis Scott Fitzgerald llamado El curioso caso de Benjamin Button. También hay unas narraciones de Arthur Conan Doyle, concretamente de Sherlock Holmes, llamado Escándalo en Bohemia. También está el relato de El jinete sin cabeza, que es de Washington Irving, que se llama La leyenda de Sleepy Hollow. Y así hay varios relatos muy agradables y permite digamos como evidenciar esos cambios que normalmente suelen tener los libros cuando se adaptan o se le dan ciertas modificaciones cuando se van a proyectar en pantalla grande o cuando se van a llevar estas obras escritas a medios audiovisuales o al cine. Para aquellas personas que todavía sienten cierto temor para abordar libros de muchas páginas, libros muy voluminosos, este tipo de relatos cortos suele ser muy agradable, ya que pues permite dentro de un mismo libro abordar varias historias que son bastante diversas, y adicional a eso pues como son historias tan cortas, pues hacen que el desarrollo del libro sea bastante ágil. Vamos a continuar con otro género, que ese es de los que más me gusta a mí, que es el género de la épica y el de la ficción histórica. Este tipo de libros, por ejemplo este que tengo acá, que es una saga realmente, este es el primer volumen de Africanus, la saga de Publio Cornelio Escipión, llamado El Africano. Este tipo de libros suelen ser muy extensos, tanto los de épica como los de ficción histórica. Son libros que contienen muchísimos detalles, son libros muy ricos en análisis, no solamente de la forma, es decir, de lo que es el contexto histórico, sino análisis psicológicos de los personajes que representan. Como son libros densos regularmente, son libros que requieren leerse con tiempo, son libros que no son para abordar a las carreras, se caracterizan por tener historias de héroes y grandes hazañas. Otro ejemplo clásico de esto sería El Señor de los Anillos, que también es otra saga dividida en 3 partes, igual que este. Este tipo de libros suele ser, a pesar de que tienen muchas páginas, son libros que enganchan con mucha facilidad. Para el caso particular de esta obra de Santiago Posteguillo, este señor escribe de una manera muy agradable y hace que esas 600, 700 o 1000 páginas que pueda tener en promedio cada uno de esos volúmenes no se sienta para nada. Pues para el caso particular de Santiago Posteguillo, incluye guías al final del libro a modo de apéndices, como mapas, tratando de recrear un poco las batallas que se narran en estas historias, en estas ficciones. Hay que tener en cuenta que este tipo de libros se toman muchísimas libertades creativas, por ende, aunque tienen una base histórica sólida, al menos para el caso de Santiago Posteguillo, es un señor que investiga bastante. Él mismo manifiesta que lo que son los diálogos y todo lo que concierne, digamos, a la narrativa, a la novela, básicamente es una ficción. O sea, nadie podría asegurar o dar fe de que lo que los personajes históricos, los héroes, hayan hablado con cualquier otro personaje haya ocurrido en realidad. Esos son los detalles, digamos, de creatividad o de ficción, y por eso se denominan libros de ficción histórica. Yo creo que esta es la mejor manera de tener un acercamiento con lo que sería la historia, dejando un poco toda esa pedancia y digamos esa rigurosidad que suelen tener los libros que sí son estrictamente históricos. Muy recomendados, aun cuando tengan una gran cantidad de páginas involucradas. Vamos a continuar con otro género también muy agradable que me gusta muchísimo, que es el género de la distopía. Para este caso vamos a tomar de ejemplo a
este libro de Aldous Huxley que se llama Un Mundo Feliz. Este libro pertenece a algo que denominan la Santísima Trinidad de la Distopía, que lo conforman otros dos libros llamados 1984 de George Orwell y otro clásico muy conocido, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. La distopía es un género literario que suele estar envuelto en un futuro. Suelen ser libros con tendencias un poco pesimistas respecto a lo que es la evolución de la humanidad, o en su defecto son libros pues que reflejan una sociedad donde todo ha salido bastante mal. El caso, por ejemplo, de 1984 refleja muy claramente ese tipo de sociedad gris, esa sociedad donde todos somos controlados a través de un personaje omnipresente denominado el Gran Hermano, y presenta una imagen muy oscura de la humanidad. En este de Un Mundo Feliz pues es más bien lo contrario, es una sociedad que está como extremadamente distraída en el entretenimiento, una sociedad que está absorbida por lo que es el consumo y la moda, una sociedad donde aparentemente todas las necesidades humanas están satisfechas. Sin embargo, pues también tiene su toque oscuro. Digamos que no es tan gris como 1984, pero no deja de ser una sociedad donde algo salió muy mal y bueno, ahí se va desarrollando la trama del libro. Altamente recomendado. Es un género que raya con la ciencia ficción. Naturalmente, pues como se ubica en escenarios futuros, pues tiene ciertos detalles que lo involucrarían dentro de ese género también. Sin embargo, pues existen muchos libros propios de lo que es la distopía, para que se pueda denominar como un estilo o un tipo de narrativa. Y ahora sí vamos a continuar con lo que son el género de los libros de ciencia ficción. En este caso voy a traer un ejemplo de un libro de H.G. Wells llamado La Guerra de los Mundos, un clásico muy conocido sobre ciencia ficción. De hecho, se han hecho muchísimas adaptaciones de este libro. Los libros de ciencia ficción suelen ser libros que se enfocan en un futuro, a veces un futuro bastante distante, a veces un futuro no tan distante. En la mayoría de ellos pues hay características muy comunes, como por ejemplo los seres humanos bastante evolucionados, o la innovación o la creación de ciertos artilugios o ciertas cosas que propenden, por hacer más fácil y más cómoda la convivencia del ser humano en su entorno. Y normalmente, aunque ha sido ficción, pues esas cosas que en su momento se escribieron se toman como modelo para muchos de los objetos o de los artefactos que normalmente utilizamos, como por ejemplo los teléfonos celulares, las pantallas táctiles, los televisores de pantalla gigante. Han surgido, por ejemplo, de novelas o de narrativas de ciencia ficción y se toman pues como visionarios que de alguna manera pues lograron atinar a ciertas cosas de la sociedad moderna. Existen otros escritores muy reconocidos de ciencia ficción como Julio Verne, que también se involucra un poco dentro del género de aventura, y principalmente el papá de todos, que podría ser Isaac Asimov. Este señor escribió libros no solamente de ciencia ficción, sino de divulgación histórica, de historia universal, como si no fuera a haber un mañana. Tiene muchísima bibliografía sobre libros de ciencia ficción muy interesantes. De hecho, hay muchas adaptaciones de esos libros, como por ejemplo la famosa trilogía de Fundación. Y ya que hablamos un poco de Julio Verne con sus visiones del futuro, vamos a traerlo en este caso para abordar un género que es el género de la aventura. Tengo dos libros. Uno es de Julio Verne, que se llama Miguel Ostrogoff. Es un libro muy agradable. Normalmente los libros de aventuras suelen ser libros que enganchan muy fácilmente, y son libros que termina un capítulo y uno quiere saber qué va a continuar en el siguiente, porque te dejan con la intriga. Entonces uno como que quisiera continuar leyendo, y por ende pues acaban con mucha rapidez y son muy fáciles de entender. Para el caso de Julio Verne, pues tiene muchísimas obras como La Vuelta al Mundo en 80 días, o El Viaje a la Luna, o El Viaje al Centro de la Tierra. En fin, Julio Verne tiene una literatura que mezcla lo que es la ficción con la aventura. Otro señor que se caracterizó por hacer libros de
de aventuras es Emilio Salgari. Para el caso, aquí tengo uno que se llama Sandokan. Emilio Salgari escribió muchos libros ambientados en el mar, en el mundo de la piratería marina, y son muy conocidos sus relatos, como por ejemplo el de Sandokan, pero también está el del Corsario Negro, el de Yolanda, la hija del corsario, el de los Tigres de Montparnasse, también están los misterios de la Jungla Negra. Todos los libros, al menos los que yo he leído de Emilio Salgari, son libros del género de aventura y son libros muy entretenidos que se leen con muchísima facilidad. Es una buena opción para engancharse en el mundo de la lectura. Vamos a continuar con otro género que sigue generando tabú. Es un género que ha sido mal explotado y los libros, digamos, los referentes modernos que existen pues son muy conocidos, y es importante acá aclarar que este género, que es el de la novela o la narrativa erótica, no se debe confundir con lo que es la pornografía, que es muy diferente. Por mencionar dos ejemplos de lo que sería este género en la literatura moderna, estaría la famosa saga de Las 50 sombras de Grey, o la otra colección de Pídeme lo que quieras. Eso dentro del género moderno. Sin embargo, los libros de narrativa erótica, eso viene de hace rato, y digamos que dos de los grandes autores han abordado este tema con mucha magistralidad y con mucho reconocimiento. Fueron, por ejemplo, Henry Miller, Irving Wallace y el papá de todos, de todo lo que es el género de la literatura erótica, que es el Marqués de Sade. Sin embargo, pues el Marqués de Sade hay que cogerlo aparte porque incluso se va mucho más allá de lo que es la erótica. Para el caso de Henry Miller tiene un par de libros que se denominan, estos dos que hay acá, Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio. Los dos tuvieron adaptación al cine. Los dos son libros de género de erótica, y tiene otra trilogía que se llama, no es en ese orden, pero sería Sexus, Nexus y Plexus, que también son de género de erótica. Para el caso de Irving Wallace tiene, pues, dentro de toda su amplia trayectoria como novelista, tiene algunos libros también de género erótico, como Los 7 minutos, La cama celestial, que yo recuerde en este momento. Y para el caso del Marqués de Sade, el Marqués de Sade escribió varios libros, como el caso de Justine o el caso de Juliet, que digamos es de lo que se podría catalogar como literatura erótica. Sin embargo, el Marqués de Sade va mucho más allá y ya raya un poco con lo que son las perversiones y los instintos más oscuros de la naturaleza humana, como el caso, por ejemplo, de Las 120 jornadas de Sodoma, si no estoy mal. Un libro que va mucho más allá de lo que es la erótica o los libros, digamos, de este género. Vamos a dar hasta acá con esta primera mitad de lo que son los géneros o estilos literarios. En el siguiente video entonces vamos a continuar con lo que nos resta. De antemano, muchas gracias por haber visto este video y nos vemos entonces en la siguiente parte. Chao.